Para muchos, la tabla Ouija es un juego mágico y peligroso. Para otros, un juego prohibido. Se la conoce como la tabla de los espíritus o la tabla parlante. Y para todos aquellos que no saben de lo que estoy hablando, la Ouija es una tabla chata con letras, números y símbolos utilizada para comunicarse con el más allá. En el pasado era muy difícil, prácticamente imposible, poder llegar a conseguir una de estas tablas. Pero en la actualidad millones de personas la tienen. Y de hecho, si uno quiere llegar a comprarla, se puede llegar a conseguir en muchas tiendas o hasta en internet. O sea que si creemos que de alguna extraña manera la tabla Ouija puede llegar a comunicarnos con los espíritus, y si también tomamos en cuenta el hecho de que es muy fácil conseguirla, entonces podríamos afirmar que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede llegar a establecer algún tipo de contacto con entidades del más allá. Si no, pregúntenselo a Marco Era, un joven uruguayo que solía asistir a sesiones de Ouija practicadas por sus amigos, pero él jamás participaba, hasta que un día lo hizo, y ahí comprobó que la tabla Ouija es mucho más que un simple juego. Ella no tuvo la culpa. Por lo general, cuando los amigos se reúnen a jugar la Ouija, lo hacen por la fiesta. Lo hacen por el juego que se da alrededor de la Ouija, porque la mayoría de gente que juega la Ouija no cree en ella. Casi siempre, o el dueño de la Ouija, o un buen amigo del dueño de la Ouija, es el que cree que esta tabla tiene la posibilidad de conectarlos con el más allá. Y bueno, esto fue lo que pasó en esta casa. Estas reuniones que llevamos a cabo de Ouija se daban casi siempre en la casa de un amigo, que la madre trabajaba muchas horas al día y la casa quedaba para nosotros. Quedaba para que nosotros no solo jugábamos a la Ouija, sino que nos divirtiéramos, escuchar las músicas y podíamos hacer lo que quisiéramos por un largo rato. Marco, que no cree en el juego de la Ouija, realmente no quiere creer en el juego de la Ouija. Como siempre en esas reuniones, jugaban mis amigos y yo no, porque yo te digo la verdad, yo no creí, no creo. Hasta el día de hoy soy medio escéptico de eso. Pero esa noche, un sábado, llegó una pareja de amigos conocidos y nosotros conocíamos al muchacho, pero no a su novia, ¿no? La novia era nueva para todos. Marco pensó que ese era su día para jugar a la Ouija. Dijo, yo juego, pero con ella, la compañera de los dos muchachos que entraron. Porque yo desconfiaba de mis amigos que movieran la tabla o que hicieran algún truco para molestarme a mí, como quien dice. Y agarré y participé con esta chiquilina que no me conocía, no sabía datos sobre mí y no podía inventar nada o no podía agregar nada más que tipo que yo conociera, ¿no? Marco se sentó con ella, colocamos los dedos sobre el lector y él, muy seguro de ser el único conocedor de las respuestas, empezó a jugar un poco, ¿no? Preguntando al espíritu que estaba allí. Y eran preguntas simples como, tipo, no sé, ¿cuándo nací yo? ¿Cómo se llama mi hermano? Cosas que yo las tiré más que nada para saber que digo, la chiquina eso nunca le podría haber sabido de ninguna forma. Su edad o lo que había hecho antes, o datos exactos como el nombre de la madre de él.
Fue entonces cuando Marco empezó a ver cómo el lector se acercó a la E, a la S, a la T, y su rostro empezó a transformarse al descubrir que la tabla Ouija le estaba escribiendo el nombre de su madre, Estela. Marcó letra por letra el nombre de mi madre, que es Estela. Y la verdad que me dejó demasiado sorprendido porque esta chiquilina no conocía nada de mi entidad, no sabía, nunca en la vida la había visto. Marco realmente estaba asustado, estupefacto de lo que estaba pasando. Creo que no lo entendía, me parece. Y en ese momento me di cuenta que en realidad todo esto no era una broma, sino que venía más bien en serio. Lo más particular de esta historia, o lo más extraño que seguramente Marco nunca va a poder olvidar, fue cuando en medio del juego Decidieron comenzar a hacer preguntas a la persona que estaba allí, al espíritu que les estaba respondiendo estas preguntas. Y bueno, le preguntaron el nombre, se llamaba Pablo, un nombre común. Pero cuando le preguntan la edad, creo que fue el momento más fuerte de la noche, o el que a mí por lo menos me dejó más helada. ...10 años, era un niño muy pequeño para estar muerto, pensaron todos. Un niño de 10 años que esté ahí jugando con nosotros o haciéndose conocer, en realidad era extraño. Siempre uno espera encontrar, a lo mejor si juegan esas cosas y cree, un hombre o una mujer entrada en años. Pero no, era un niño y realmente eso me dejó más nerviosa que todo lo que había pasado antes. Así que le preguntaron cómo había muerto y él contestó que había sido un accidente. Ninguno se atrevió a preguntar por la forma del accidente. Y siguieron hablando con él y hablando con él, y el niño mostraba en medio de su conversación que algo le preocupaba. Bueno, después de estas preguntas y respuestas que daban miedo en realidad, decidieron terminar el juego. Entonces se despidieron del espíritu. Y bueno, cuando te despedís del espíritu de la Ouija, tiene una zona del juego donde dice adiós y el lector va hacia esa palabra. Pero en este caso, cuando Marco y la muchacha se despidieron, el lector fue rápidamente hacia el no. Entonces en ese momento todos quedamos un silencio esperando a ver qué era lo que iba a pasar, porque nadie se iba a animar a hacer ninguna otra pregunta en realidad. Y de repente, de golpe, ¿no? el dueño de la casa, mi amigo, pegó un salto, vimos que enseguida se puso nervioso y empezó a mirar hacia un rincón. Entre todos quisimos ver a ver si veíamos algo, no encontramos nada. Lo único que teníamos a decirle fue que se quedara tranquilo, que seguro que lo que estaba era un poco nervioso por lo que se estaba dando. Pusimos los dedos sobre el lector. Y la Ouija comienza a moverse. Descubren que el niño pide un favor. Nos dijo que si les podíamos decir a la madre que ella no había tenido la culpa. La gente que estaba jugando alrededor de la tabla empezó a imaginar 20.000 cosas, cómo había sido la muerte de este muchacho, qué rol ocupaba su madre dentro del mismo acto de la muerte, o el accidente, o cómo fue esto. Todas las veces anteriores que habíamos jugado a este juego, nunca había pasado que el espíritu se comunicara por sí solo pidiendo algo. Siempre lo que pasaba era que respondía a las preguntas que uno le hace. En ese momento nos da los datos, el número de teléfono y cómo contactarnos con su madre, el nombre. Y bueno, y en ese momento sí, después de habernos pedido este favor, decide darnos pruebas de que toda esta historia en realidad era cierta.
Y la tensión empezó a llenarlos y empezó a cubrirlos, pero todo se puso más tenso cuando el niño empieza a darles pruebas de lo que él estaba diciendo. Tal vez pidiendo que ellos, que aún estaban en este lado, pudieran comunicarse con su madre y que le creyeran. Tal vez porque él no podía descansar bien y porque su madre estaba algo preocupada. Así que el niño les pidió que comprobaran de él, que fueran al cementerio, que caminaran en el cementerio y que buscaran un nicho donde estaba su nombre, donde ellos podían comprobar la fecha y donde ellos podían comprobar que lo que él estaba diciendo a través de la tabla Ouija era cierto. El niño nos dio datos de que estaba en el cementerio del Buceo, el lugar donde estaba el nicho, donde él estaba sepultado. Marco y sus amigos, cuando escucharon todo esto, decidieron cortar el juego. Esa noche, para ellos, el juego de la Ouija dejó de ser un juego. Esa noche pensaron que la Ouija realmente los había conectado con el más allá. Cuando se terminó el juego, obviamente quedamos todos un rato en silencio, sentados donde estábamos, y después comenzamos a hablar de lo que había sucedido. Y bueno, la muchacha que estaba jugando con Marco tenía muchas ganas de ir al cementerio a ver si realmente todo eso había sido cierto, ¿no? No había pasado muchas veces en las que habíamos jugado a la Ouija algo por el estilo. Entonces todos estábamos realmente intrigados. Y bueno, sí, esta muchacha quería ir al otro día, el domingo, al cementerio. Y a mí me entró la curiosidad también. Entonces decidí que yo los acompañaba, a ella y al novio, que también quería ir. Pero Marco no quiso. Y yo te digo la verdad, no sé si no fue por miedo o por descrimiento, porque te digo la verdad, yo hasta el día de hoy no creo mucho en eso. Pero más que nada creo que fue miedo y llegar hasta ahí y ver que es verdad, es eso que te sorprende. Me invitaron y yo no fui. Al otro día, el domingo, al mediodía, fuimos al cementerio del Buceo. Y con mucho miedo, ¿no? Yo no soy tampoco de ir a los cementerios, no voy muy seguido, no conozco muchos y no me gusta el cementerio, creo que a nadie le debe gustar. Pero decidí ir para ver si esto era cierto. Cuando ellos entraron al cementerio, que además en su vida habían entrado con una misión como esta, empezaban a sentir que había una energía particular en el cementerio y empezaban a sentir que no era una visita común y corriente. Así que esta vez se detuvieron a mirar cada escultura, cada panteón, cada nicho y empezaron a observar y a sentir la presencia de ya no solo Pablo, sino todos los que estaban allí. Y fue así como estos jóvenes empezaron a caminar. Íbamos pensando, ¿y si esto es cierto? ¿Y si realmente al final de este camino se encuentra el nicho de Pablo? ¿Cuál sería la sorpresa de aquellos jóvenes cuando en un nicho leen el nombre de Pablo? Quedaron muy sorprendidos porque fueron a revisar los nichos y había un tal Pablo que por la fecha, que te digo la verdad ahora no me acuerdo mucho, había nacido más o menos en el 91 y la muerte había sido al principio del 2001, unos meses antes de lo que nosotros habíamos, de que habíamos empezado a jugar con esa Ouija. Yo no me puedo imaginar el terror, el miedo, el escalofrío que pudieron sentir ellos al comprobar que la tabla Ouija no les había mentido. Es más, al comprobar que Pablo estuvo esa noche con ellos hablando. Salimos del cementerio nerviosos, creo que todos íbamos pensando, cada uno para sí, no sé, yo me iba imaginando toda la situación, hice como una recopilación desde el sábado hasta ese momento. Y bueno, y después ver si alguno en realidad se iba a animar a encontrarse con esta mujer, con la madre de Pablo, y contarle esta historia totalmente disparatada en realidad, ¿no? Porque es muy difícil de creer. Entonces todos en realidad decidimos dejar la historia por ahí, en el olvido en realidad, o en la memoria de cada uno, y no encontrarnos con esta mujer.
Y a la Ouija, después de aquella vez, si bien te tuvieron casi que obligar para sentarte a jugar con ellos, ¿volviste a jugar después de esa noche? No, yo nunca volví a jugar. No he vuelto a jugar, mis amigos también después de eso. Creo que antes eran solo preguntas y nos respondían, y después ya el interactuar con esos muertos fue demasiado para nosotros. ¿Cómo te parece que quedó Pablo? ¿Cómo te parece que quedó él después de ese juego? Yo creo que no le cumplimos el favor que nos pidió, entonces supongo que no debe estar tranquilo todavía. A lo mejor se me ocurre que si tuvo la oportunidad de meterse en algún otro juego, a lo mejor pidió el mismo favor y está esperando que alguien se lo cumpla. No sé, en realidad. Supongo que si nos pidió eso es porque realmente lo necesita para estar en paz, como se dice, ¿no? Para descansar tranquilo. Y nosotros le fallamos. Ninguno se atrevió a cumplir ese deseo, ese favor. La verdad, Marco no quiso ir, seguramente por miedo a comprobar esas verdades. Seguramente porque no sabía si debería enfrentarse a la madre de Pablo y darle su mensaje. Seguramente porque Pablo tal vez buscaría a otro Marco, o a otro hombre, o a otra mujer que se atrevieran a jugar con la tabla Ouija y que esta vez sí pudieran dar su mensaje a una madre dolida. Marco y Mercedes aseguran que esta historia es real. Ellos recibieron un importante mensaje que debía llegar a una madre dolida. Un favor que Pablo les pidió y que ellos jamás cumplieron. Así que seguramente hasta el día de hoy, este niño esté buscando a otras personas a través de la Ouija. ¿Y quién le dice hasta usted mismo, si se atreve a practicarla, quizás se encuentre con él y con su pedido? Y ahí mismo tomar la decisión de hacerle llegar este mensaje a la madre, si es que antes no se lo contaron las voces anónimas.